El artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el momento en el que se debe de solicitar y obviamente debatir y resolver sobre las medidas cautelares. La fracción primera nos dice que si el imputado se acogió al plazo de las 72 horas o solicitó su ampliación, las medidas cautelares se pueden y deben discutir antes de la vinculación a proceso. Es decir, antes de cerrar la audiencia inicial, en su primera parte, el Ministerio Público deberá hacer esta solicitud y el juez en su momento dado resolver sobre las medidas cautelares solicitadas. Si por el contrario, el imputado ha renunciado al plazo, nos dice la fracción segunda del mismo numeral que las medidas cautelares deberán de solicitarse, debatirse y resolverse al respecto después de haberse vinculado al imputado a proceso, tal y como sucede en el presente caso. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece aproximadamente 14 medidas cautelares muy diferentes. Y la propia Constitución y el Código establecen que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio, es decir, debe de justificarse que ninguna de las otras medidas cautelares puede ser útil para prevenir el riesgo que se quiere cautelar. Recordemos también que el Ministerio Público debe justificar que existe la necesidad de la cautela. Es decir, que existe un riesgo que requiere ser cautelado y ese riesgo tiene que referirse o a la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, un riesgo para la víctima o bien un riesgo de que el imputado obstaculice el proceso. Veamos ahora un ejemplo de esta solicitud, de su debate y de su resolución. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual se oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgos se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, su señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que ésta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Bien, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar?
Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad, así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la Unidad de Riesgos Cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho, la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señor. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende, pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Una vez que se ha resuelto sobre la solicitud de medidas cautelares en la audiencia inicial, o bien en la continuación de la audiencia inicial se ha resuelto sobre la vinculación a proceso, lo que procede es solicitarle a las partes que manifiesten lo que consideren conveniente respecto al plazo que necesitan para cerrar la investigación complementaria. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el delito por el cual se vinculó a proceso tiene señalada una pena de prisión que no excede 2 años, el plazo máximo para cerrar la investigación será de 2 meses. En cambio, si el delito por el cual se vinculó a proceso al imputado tiene señalada una pena superior a 2 años de prisión, el plazo máximo para el cierre de la investigación complementaria será de 6 meses. Es evidente que las partes tendrán que justificar por qué proponen un plazo determinado para el cierre de la investigación. Veamos ahora esta solicitud y cómo es que el juez resuelve la misma.
Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, su señoría, la representación social propone que este sea por 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a las consecuencias definitivas de la lesión que presenta la víctima Ricardo Soto. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión cardíaca que requirió una intervención quirúrgica, por lo que para hacer el referido dictamen se requiere un seguimiento de la evolución del tratamiento médico. Para ello es necesario entonces observar por lo menos 60 días. Esto es, su señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señorita asesora jurídica de la víctima Soto? Me adhiero a la petición de la fiscal. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, encuentro incontroversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo, señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 12 de mayo del año actual. De esta forma se han cumplido con todos los actos que el Código Nacional establece deben llevarse a cabo en la audiencia inicial. Por último, el juez dará el uso de la palabra a las partes para preguntarles si tienen alguna otra solicitud. Es este momento donde generalmente las partes lo que hacen es solicitar copias del registro audiovisual de la audiencia. Y, hecho lo cual, el juez de control declara cerrada la audiencia. Veamos un ejemplo. Señorita agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud o manifestación? Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace esta audiencia? Así es, el último. La misma pregunta le realiza a usted, señorita asesor jurídico de la víctima. ¿Alguna otra manifestación? Sí, también quisiera solicitar una copia simple de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, su señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. Bien. ¿Será su última manifestación? Así es. Señor Vargas Ramírez, ¿algo que plantear o manifestar como...? No, señor juez. Bien, de conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia.